Una pieza de material ómnico tiene forma sector circular, ángulo 90 grados, y sus radios internos y externos son A y B. Su espesor es T. Y la conductividad de material es sigma. Imaginemos por los momentos, o consideremos que es un conductor IHL, de forma que sigma es una constante. Determinar la resistencia eléctrica, en realidad me piden la resistencia cuando la carga se mueve en tres direcciones diferentes, pero me voy a concentrar entre los bordes planos, que son las superficies verticales, es decir, cuando la carga se mueve desde este lado hasta este lado en esta dirección. Lo que voy a hacer entonces es, primero, tener un elemento diferencial, que es el que tengo en rojo. Voy a rellenar de elementos diferenciales conectados uno tras otro, como están aquí, como la diferencia potencial está entre estas dos caras. La diferencia potencial en realidad es imaginar, en el sentido que yo digo, bueno, tendría que haber una diferencia potencial para que la carga en esos dos lados, para que la carga se mueva en ese sentido. Solo lo marco para guiarme. Pero en realidad voy a hacer el cálculo sin meterme con nada de campo eléctrico, diferencia potencial. Entonces sí, la carga se mueve en este sentido porque va a existir una diferencia potencial entre las dos caras. Entonces yo relleno de todos esos elementos que son iguales a esto, y esos elementos están conectados en serie. O sea que voy a hacer una sumatoria de elementos de resistencia en serie. Me pregunto qué sucede con la expresión esta de R igual a L de sigma entre A, y veo ese elemento diferencial, pero el problema es que ese elemento diferencial, al ver esta cara, o este lado, perdón, y este lado, veo que esta longitud depende del radio interior, que es A, por el diferencial del ángulo, y la otra es B, diferencial del ángulo. Entonces, el problema aquí es que la longitud L para este elemento, cuando voy de un lado a otro, cambia a medida que me estoy moviendo en dirección de error. Es decir, en este punto lo que recorre es A por el diferencial del ángulo, lo que recorre la carga en este punto es B, o sea que no es lo mismo. O sea, este L no es constante, y eso lo mencioné en el video anterior, al menos en toda la pieza en general. Entonces, al no ser constante, ya no puedo usar esto, pero vean que el área de sección transversal en todos los puntos es la misma, que es lo que tengo marcado aquí en azul. O sea que el área de sección transversal es constante, el L no es constante, la conductividad es constante, debo integrar. Entonces, el planteamiento es de la resistencia de estos elementos, pero no puedo utilizar esto, porque la idea sería, para conseguir un, un diferencial de R, y que esos R queda un L, pero el problema es que L no es constante. Entonces no puedo aplicar esta expresión, al menos para toda la resistencia de color rojo. ¿Qué hago entonces? Lo que voy a considerar es que la resistencia en color rojo, voy a tomar un elemento diferencial para calcularla primero a ella, y es el elemento que tengo en color azul. Entonces voy a rellenar mi pieza de elementos diferenciales, esos azules, y esos elementos diferenciales, vean que están en paralelo. Al menos respecto a la pieza y respecto al movimiento de la carga, que ya dijimos que es en este sentido. Entonces, esos elementos en paralelo, tomo la resistencia de eso, y como es ya, las dimensiones todas son muy pequeñas, ya la fórmula L sigma A se va a poder usar, al menos en la resistencia en azul. ¿Cuál es la longitud? Bueno, considero que hay una distancia ρ desde el eje hasta ese elemento, y que el espesor de ese elemento es de ρ. Entonces, lo que recorre la carga al moverse de este punto, voy a poner el punto A y el punto B, lo que recorre la carga al moverse del punto A al punto B es ρ de phi, que es la longitud del arco. La conductividad y el área de la sección transversal, que es el área que atraviesa la carga en el elemento azul, que es lo que estoy marcando aquí en verde, y que puede verse que es d de ρ multiplicado por t.
Y esa área es igual para todo ese elemento en azul. Entonces tendría el DDR1, me refiero al diferencial de resistencia de este elemento. Para calcular la resistencia de los elementos del elemento en rojo, tengo que hacer la sumatoria de estos elementos en paralelo en azul. Y por eso lo planteo así. Claro, como decir, la resistencia 1 sobre la resistencia, es decir, en rojo, es la suma de 1 entre los elementos en azul. Solo que claro, la sumatoria se va a reemplazar por una integral. Pero la resistencia del elemento rojo es el que voy a llamar DDR2. Y la resistencia del elemento en azul es DDR1. Entonces, 1 entre la resistencia equivalente del elemento rojo, que es 1 entre DDR2, es igual a la suma de las resistencias, del inverso de la resistencia de los elementos en paralelo, que son los elementos en azul. Ven que debo invertir esto. Al invertir me va a quedar sigma de rho t en la parte de arriba, rho de phi en la parte de abajo. E integro rho, que los elementos en paralelo, la variable que está cambiando es rho. Me queda esto. Luego invierto para calcular la resistencia equivalente del elemento en rojo y ya tengo este valor, que es la resistencia para un ángulo de phi pequeño, la resistencia de esta pieza, para ese ángulo phi. O sea que lo que obtuve es la resistencia de todo esto. Luego digo, bueno, tengo la resistencia de esa pieza en rojo, entonces voy a hacer una sumatoria de estos elementos, que eran los iniciales, en serie. Claro, entonces digo, la resistencia que me están pidiendo es la suma de los elementos en serie, y ya sería entonces integrar este resultado que ya se invierte, integro de 0 a pi, porque la integral sería con respecto de phi, y la integral solamente sería pi sigma t logaritmo de b sobre a. En este caso estamos considerando que la conductividad es constante, pero podría ocurrir, por ejemplo, que en el peor de los casos la conductividad fuera una función de R y de phi. De Z podría ocurrir, pero sería más complicado. Pero pensemos lo que sucede si fuera, bueno, ρ phi Z, no R. Si fuera dependiente de ρ. Bueno, si fuera dependiente de ρ, en este momento tendría que reemplazar la expresión de la conductividad, que depende de ρ, y eso ya me haría, dependiendo de qué función sea, pero ya la integral no sería logaritmo. Ahora, si fuese dependiente de phi, entonces en esta integral saldría y debería ya ser el cálculo acá. Cuando sea función de phi tendría que reemplazarlo acá, y evidentemente la integral de phi ya la complica un poco más. Por aquí está directa, al menos con respecto de phi. Entonces, en este caso, porque las condiciones para usar esta no se cumplen ni siquiera para ese elemento diferencial, tengo que hacerlo de esa forma. Tomo una serie de elementos en serie, no puedo calcularlo, entonces un elemento en serie considero una porción o una partición de elementos en paralelo, que son los azules. O sea, obtengo la resistencia del azul, luego sumo el 1 entre la resistencia del elemento azul, obtengo 1 entre la resistencia del elemento en rojo, invierto e integro. Al final de cuentas, vean que para hacer una suma en series, en este caso tengo que sumar en paralelo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo digo no voy a tomar esos elementos en, serie en rojo, sino voy a tomar este elemento en paralelo directamente, esta porción? Y esos elementos en verde los voy a ir moviendo, voy a rellenar a lo largo de toda la pieza para tener la resistencia equivalente. Considero que ese elemento en verde está a una distancia ρ, hay un ángulo pi de 90 grados, y digo, bueno, la carga cuando se mueve de este punto a este punto, la distancia que va a recorrer depende del ρ y depende de pi, pero como este es un espesor muy pequeño, la distancia que se recorre de acá hasta acá es
la longitud de arco, que sería ρ por pi. Entonces vean que voy a utilizar la expresión L sigma entre área, pero en este caso el L es ρ por pi. El área de la sección transversal, que el área que atraviesa la cara cuando se está moviendo, es esta área, que es d de ρ por t, y la conductividad. Entonces, este elemento ddr es el diferencial dr, es decir, la resistencia de ese elemento diferencial, que como voy a hacer una sumatoria de elementos en paralelo, entonces la resistencia de la pieza, 1 entre la resistencia de la pieza, es la suma de 1 entre la suma de, o la integral, porque la integral la suma al hacer elementos de espesor muy pequeño a infinito se convierte en integral, pero es decir, estoy sumando 1 entre la resistencia de cada uno de esos elementos en paralelo. Le doy vuelta a esto, vean que quizás ahí le damos sentido a que un diferencial quede en el denominador, pero es que porque le damos vuelta. Nos quedaría la conductividad d de ρ por t entre ρ por pi. La integral ahora es con respecto de ρ, directamente es t sigma pi logaritmo de b sobre a, y luego como es 1 entre la resistencia equivalente, le doy vuelta a eso, invierto, la resistencia equivalente es pi sigma t logaritmo de b sobre a. Vean que es un procedimiento más corto y es la misma respuesta. ¿Qué sucede si en este caso, por ejemplo, estamos diciendo la conductividad es constante, pero qué hubiese sucedido si, por ejemplo, la conductividad hubiese sido una función de ρ? Si es una función de ρ, bueno, reemplazo aquí y la integral de la función me tendrían que decir cuál es esa función, pues ya el resultado de la integral no sería tan directo. Depende cuándo sea la función. Pero ¿qué sucede si la conductividad depende de phi en este caso? El problema que si depende de phi es que si veo la pieza y veo cada punto entonces, al decir que depende de phi la conductividad, entonces la conductividad va cambiando a lo largo de toda la pieza. O sea que este valor ya no es constante. Y ese es el problema porque, es decir, la integral es con respecto de ρ. Sigma cambia con respecto de phi, pero aquí no aparece phi. No es que la saco la integral, sino que mi integral está mal planteada. Porque solo estoy considerando una variación de ρ y hay una variación de phi. Entonces, en ese caso lo que se hace es que calcularía la resistencia de este elemento y sería similar al caso anterior. Estos elementos van a estar conectados para la pieza verde, son una serie de elementos en serie, entonces calculo la resistencia de este elemento, hago la sumatoria de elementos en serie, que ahí la integral sería con respecto de phi, y si va a aparecer entonces el efecto de la conductividad. Tengo la resistencia de todos esos elementos en serie, luego hago la suma de los elementos en paralelo, para que al final de cuentas la idea es la misma. Notemos que entonces son dos caminos diferentes de hacer el mismo cálculo de resistencia, pero que eh, en términos de pasos son casi la misma cantidad de pasos, porque de repente las integrales en ambos incisos, en ambos métodos de hacerlo, son de repente bastante simples. Puede haber otros problemas que quizás al hacerlo sumando elementos en serie deba primero sumar en paralelo o viceversa, y puede haber un camino que de repente sea más largo. En realidad depende mucho de la geometría, de los ejercicios y de las expresiones de conductividad, de si varían con respecto a una variable, etc. Pero que esta es una opción en la que no tenemos que lidiar con los campos. Vean que no es necesario hablar del campo eléctrico ni del potencial, etc. Porque una opción, recuerden, es que podemos hablar del campo eléctrico, calcularlo si fuera de repente otro camino,
para hacer este ejercicio. Ustedes dicen, ok, tengo el campo eléctrico, pero para el campo eléctrico tendrían que ser infinitos los cilindros. Entonces, bueno, digo, campo eléctrico para cilindros infinitos. Eh, y claro, en este caso, si fueran infinitos, porque necesito el campo eléctrico en todo punto, si quiero utilizarlo, si quiero calcularlo con ley de Gauss, tengo esa limitante. Y claro, sería un campo, en este caso, que va en esta dirección, que no es lo que me interesa. Porque si va en esta dirección, estoy diciendo que la carga se movería en esa dirección y por lo tanto que la resistencia entre estas dos caras es lo que no me están pidiendo. Entonces, plantear un campo eléctrico utilizando ley de Gauss eh, o utilizando la expresión del capítulo 3, la definición, se complica, a menos que metamos en juego la idea de capacitor que ya lo voy a comentar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, como sabemos que la diferencia de potencial para que la carga se mueva tiene que estar en esos dos lados, pues puedo en primer lugar calcular el potencial resolviendo la ecuación de Laplace, dado que sería un potencial que depende únicamente de phi. Tienen el potencial que depende de phi, entonces encuentran el campo eléctrico. Que vean que aquí no hay necesidad de que sean infinitos, este resultado funciona, pero claro, el campo eléctrico va a tener dirección de phi. Aquí el campo eléctrico, sus líneas de campo serían así. Y la carga se movería ya sea de acá hacia allá o viceversa, dependiendo en qué lado esté el potencial más grande. Pero yo tendría que decir, aquí hay un potencial 1, aquí hay un potencial 2. Tendría que definir los ejes. Pero el campo se encuentra. Luego con el campo, al tener el campo en esa región, yo puedo calcular la densidad superficial. J sería la conductividad por el campo. Evidentemente, este phi va a quedar en términos de la diferencia potencial, es decir, phi 1 menos phi 2 multiplicado por algo. De forma que el J va a quedar en términos de la diferencia potencial porque el campo eléctrico queda en términos de la diferencia potencial. O sea que esto es lo que normalmente se hacía para problemas de capacitores en 321. Resolvíamos Laplace, calculábamos el campo. Lo nuevo sería calcular el J, luego calcular la corriente que va a ver a lo largo de ese conductor simplemente viendo el flujo. Es decir, corriente es igual a la integral de J punto dA. Ahora, ¿qué área puedo tomar? En principio puedo tomar cualquiera. Claro, ¿no? Siempre y cuando se tenga densidades de carga que no dependen del tiempo. ¿Y cómo saberlo? Normalmente, si una densidad de carga depende del tiempo, entonces los campos eléctricos y el potencial dependen del tiempo. Si este potencial no depende del tiempo, el campo tampoco, entonces nada depende del tiempo. Entonces, en realidad sería una corriente estacionaria y para calcular ese flujo puedo utilizar el área de la sección transversal en cualquier lugar dentro de esto. Como el J dependía del diferencial de A, entonces tendría una relación corriente diferencial de potencial y a partir de ahí puedo calcular la resistencia. Entonces partamos de esa idea. Particularmente el potencial, al ver la ecuación de Laplace, ustedes se van a su cuaderno de 321 o se van al libro de Bagnes y ven la ecuación de Laplace en una dimensión y lo que les queda es
a phi más b. Al resolver, ¿no? El potencial dependiendo de phi. Por simplicidad voy a decir que este es el eje X y este es el eje Y y este es Z. Entonces, en X igual a 0, el potencial vale phi sub 1 o phi sub 2, que lo estoy colocando acá, phi sub 2. Entonces yo digo, bueno, phi sub 2 phi sub 2 sería entonces igual a A por phi, que vale en este caso eh, X, pero claro, no, perdón, es que aquí es corrección, aquí estamos en este lugar, phi vale 0. Voy a marcar aquí. Phi es igual a 0, que es sobre el eje X. Ahí lo escribí mal. En phi igual a 0, entonces obtengo el valor de b. Luego, la misma historia, en phi igual a pi, el potencial vale phi sub 1. Y esto me quedaría a pi más b, entonces b que vale phi sub 2. Estoy mezclando las phi, perdón. Este sería phi 2, el otro phi. Voy a decir phi y bar phi para hacer la diferencia. Pero yo obtengo que la constante a entonces sería, y lo voy a escribir así, menos phi sub 2 menos phi sub 1 sobre pi. La idea es dejar este menos y estoy considerando que este potencial 2 es el mayor, de forma que el campo eléctrico va en esta dirección. Entonces ya tengo el potencial en todo punto. El potencial para cualquier ángulo phi es lo que vale a, que voy a decir que esto es menos la diferencia potencial entre los dos extremos. Entonces sería menos la diferencia potencial entre los dos extremos por pi multiplicado por el ángulo phi más b, que es el potencial 2. Calculo el campo tomando menos el gradiente. Claro, aquí sería el gradiente en las coordenadas cilíndricas. Al hacer toda la expresión nos queda la diferencia potencial sobre pi. Luego, en dirección de phi, ¿verdad? Luego, J es igual a la sigma por la conductividad. Calculo la corriente, que sería el flujo de J en cualquier parte de la sección transversal, que puedo tomar esta, por ejemplo, si tomo esta, el diferencial de área va en dirección de phi también. Hago producto punto. Este va en dirección de phi. Puse pi, perdón, es phi. Hago el producto punto y lo que me queda es sigma. Solo que en el gradiente, vamos a ver, en el gradiente en cilíndricas aparece un ρ, ¿verdad? Porque recordemos que el H2 es 1 sobre H2 por la derivada del potencial con respecto de phi. Entonces, sí, va un ρ. Entonces queda un ρ acá. Sería entonces sigma, diferencia de potencial, pi ρ. Y el diferencial de área es la componente
quedó en phi. Y recuerden que esa es, si veo aquí el diferencial de área, y recordemos que en el diferencial de línea en cilíndricas era d de rho en rho, más rho de phi en phi, más d de z en z. Entonces el diferencial de área que va en dirección de phi sería multiplicar d de rho por d de z. La integral doble, porque es un flujo, sería de 0, bueno, de rho va de A a B, y z puedo decir que va de 0 a t. Tendría entonces la corriente es igual a sigma t diferencia de potencial sobre pi logaritmo de b sobre a. Entonces tengo la corriente que va a existir en toda la pieza porque es la misma, dado que son corrientes estacionarias. Entonces tengo la corriente que va desde este punto hasta este punto en cualquier instante. El flujo es el mismo a lo largo de toda la pieza. Entonces tengo la corriente que hay entre la diferencia de potencial o esa relación. Puedo calcular la resistencia utilizando la ley de Ohm. Recordemos que la diferencia de potencial sería la resistencia por I. Por lo tanto, si hago la división diferencia de potencial entre I, obtengo la resistencia y a partir de arriba puedo ver que sería pi sobre sigma t logaritmo de b sobre a. Y nuevamente es la misma expresión, calculada de tres formas diferentes. Solo que me faltó la... Ah, no, está todo, es la t, que es esta. Pi sobre sigma t logaritmo de b sobre a. Otra opción que sería una cuarta opción es, y esa les queda a ustedes, es en vez de calcular la densidad de corriente y luego la corriente, imaginar que lo que tengo es un capacitor y que tengo una carga, que tengo digamos una carga en este lado Q y del otro lado menos Q, y lo que tengo aquí es un dieléctrico y HL, y calcular la capacitancia de esa geometría, que es la misma geometría que la resistencia de la pieza que estoy calculando. Entonces, lo que se hace en ese caso es calcular la capacitancia, si de la forma que sea, pueden seguir esta idea de haber calculado el campo y el potencial, pueden calcular la carga Q menos Q y a partir de eso se puede calcular la capacitancia como lo hicieron en 321. Y después de calcular la capacitancia, recuerdan la relación RC igual a epsilon sigma, y de ahí pueden despejar. Entonces, quizás en esta parte debe quedar claro que una cosa es, tengo acá un conductor, tengo acá un dieléctrico, son cosas diferentes, pero la geometría es la misma. La forma es la misma. Entonces, si yo tengo la resistencia de esa geometría para situación IHL y tengo la capacitancia para esa geometría en situación IHL, esto se cumple. Entonces, yo puedo calcular la capacitancia por aparte y ver cuánto me da la resistencia de la pieza y confirmar este valor, o a partir del resultado de la resistencia calcular el de la capacitancia para una geometría igual. Pero repito, tienen que ser en ambos casos IHL para que esa relación tenga sentido.